Se suponía que el 10º cumpleaños de mi hijo Noah sería la noche en que se sintiera muy importante en el restaurante de mariscos más exclusivo de la ciudad. En cambio, se convirtió en la noche en que mi cuñada me miró fijamente a los ojos desde el otro lado de la mesa de la reserva y me trató como si fuera una empleada doméstica. El salón privado rebosaba de cristal importado, champán añejo y las sonrisas vacías de sus 6 amigas influencers no invitadas. Noah entró, sosteniendo su pequeño pastel, radiante. Ella lo ignoró por completo. Empujó a un niño de 10 años de la silla central, me miró fijamente y estalló en cólera. Marion, saca ese pastel barato de mi pasado. Dile al camarero que traiga más sillas y deja tu tarjeta para esta mesa. Considéralo tu renta por pertenecer a esta familia. Tragué el nudo en la garganta. Apreté los puños bajo la madera de caoba hasta que se me pusieron blancos los nudillos. Con calma. Tomé la mano de mi hijo, le deseé una buena comida y salí por las pesadas puertas de roble para iniciar su ruina financiera. Me gano la vida coordinando eventos corporativos de élite. Cuando el helicóptero privado de un director ejecutivo se queda en tierra 1 hora antes del lanzamiento de un producto masivo, lo soluciono. Gestiono crisis de alto riesgo para el 1% más rico todos los días. Negocio. Ejecuto. Nunca sudo un pelo. Pero la crisis más implacable que he tenido que gestionar no fue la de un cliente exigente. Era mi cuñada Heather, de 43 años. Heather es la niña mimada de la familia. Se pavonea con ropa de diseñador recién salida de la pasarela, actuando como si fuera la dueña de la ciudad. Pero al quitarle las etiquetas, se siente completamente ahogada. Toda su vida artificial se financia con tarjetas de crédito al límite, préstamos secretos de día de pago y la interminable culpa de mi esposo. El año pasado, robó $2,000 directamente de nuestro fondo familiar para las vacaciones. Lloró por teléfono, jurando que era una emergencia de vida o muerte salvar su casa de la ejecución hipotecaria. 2 días después, mi muro se llenó de fotos de ella tomando mimosas en un spa de lujo de 5 estrellas. Cuando confronté a mis suegros, simplemente se encogieron de hombros. Me dijeron que lo dejara. Me dijeron que la familia siempre rescata a la familia. Ignoraron mi enojo. Se rieron de mis límites entonces, pero no tenían ni idea de que su risa estaba sellando su ruina financiera hoy. Heather no interrumpió el cumpleaños de Noah solo por ser cruel. Se estaba asfixiando con sus propias mentiras. Les había hecho una promesa imprudente y desesperada a esos 6 influencers falsos. Les prometió hospedarlos en un restaurante de mariscos ultra exclusivo para que la etiquetaran y la invitaran a un viaje patrocinado por una marca a Cabo San Lucas. Sus cuentas bancarias fueron congeladas. Las tarjetas de su esposo fueron rechazadas en toda la ciudad. Robar mi impecable reserva corporativa fue su último intento. Una apuesta frenética para mantener viva su falsa imagen de rica una noche más. Confiaba en mi silencio. Supuso que simplemente sacaría mi tarjeta de presentación y me tragaría la cuenta como siempre hacía para mantener la paz. Supuso que era un felpudo, pero los felpudos no muerden. De vuelta en el comedor principal, Heather estaba ofreciendo la actuación de su vida. El camarero ni siquiera había terminado de servir el agua cuando empezó a gritar su pedido. «Tomaremos 2 Grand Plateau», anunció, quitándole importancia con un gesto de la mano. «Los de langosta y caviar y 3 botellas de su mejor champán añejo». «Sigan sirviendo». Se inclinó sobre la mesa, asegurándose de que sus amigas falsas influencers la grabaran con sus teléfonos. «No se corten, chicas». Mi cuñada paga la cuenta. Se gana la vida organizando fiestecitas, pero le encanta invitarnos. Las chicas rieron, levantando sus vasos vacíos para la cámara. Mi suegra, Elizabeth, se quedó paralizada al final de la mesa. Se quedó mirando los precios del menú, palideciendo por completo. De repente, me agarró del codo y me clavó las uñas en la piel. Me levantó y me arrastró hasta el pasillo en sombra cerca de los baños, lejos del ruido. Los ojos de Elizabeth se llenaron de lágrimas frenéticas y aterrorizadas. «Marion, por favor», susurró con voz temblorosa. «Sé que Heather está completamente pasada de la raya. Sé que lo está, pero ahora mismo está pasando apuros. Simplemente sé una persona más grande. Anótalo en tu tarjeta y déjalo ir. No podemos hacer un escándalo delante de esta gente. Por favor, hazlo para proteger a la familia». La miré fijamente. Durante 10 años, esta mujer me había exigido silencio para proteger el frágil ego de su hija. Miré sus manos temblorosas y algo dentro de mí simplemente se encendió. La culpa generacional se evaporó. «Siempre usas la palabra familia cuando quieres que trague veneno», dije. Mi voz, serena, resonaba en las paredes de azulejos.
¿Quieres que le invite a una cena de $3,500 mientras a mi hijo de 10 años lo sacan de su propio asiento de cumpleaños? Elizabeth abrió la boca para discutir, con lágrimas en los ojos. Me acerqué, obligándola a mirarme a los ojos. Esta noche, prefiero ser un pequeño monstruo protegiendo a mi hijo que una persona mayor alimentando a un parásito. Me solté de su agarre, le di la espalda y caminé directo hacia el puesto de la anfitriona. Miré fijamente al gerente general, Marcus. En mi trabajo, Marcus y yo nos tratamos por el nombre de pila. Cada trimestre, envío decenas de miles de dólares en cenas corporativas a través de su restaurante. Conoce mi rostro y el poder de mi cuenta corporativa. Lo llevé a la tranquila sala de estar cerca de la cocina. Sin discusiones, sin explicaciones familiares confusas, solo pura logística fría. Marcus, dije, manteniendo la voz perfectamente serena. La reserva del salón privado se traslada a la bodega privada del chef en la planta baja. Solo mi esposo, mi hijo y nuestros invitados. Marcus asintió, mirando fugazmente el caos que Heather estaba causando en la planta principal y al grupo que estaba sentado arriba. La mesa 4 es para llevar. Dije, cuenta aparte. Añade tu propina obligatoria del 20% para grupos grandes. No autorices ni un solo aroma a mi cuenta. Si intentan cargarlo mi cuenta, lo rechazas al instante. Marcus asintió con un gesto profesional y brusco. Entendía perfectamente lo que estaba pasando. Reuní a Matthew, Noah y a nuestros verdaderos amigos en el vestíbulo. Los guié por la escalera de caracol, dejando atrás el molesto ruido de la planta principal. La bodega del chef era un santuario. Olía a roble añejo y ajo asado. El personal trajo el pastel de Noé, encendió las velas y, por primera vez en toda la noche, mi hijo de 10 años sonrió. Por fin parecía el rey del castillo. Me recosté en mi sillón de cuero y di un sorbo lento a mi agua. Abajo reinaba la paz absoluta. Arriba, el tiempo corría en la glotonería de Heather. Cada ostra que tragaba, cada copa de champán añejo que chocaba, era solo otro clavo en su propio ataúd financiero. Exactamente a las 9:15, el camarero colocó una pesada carpeta de cuero negro justo en el centro de la mesa 4. $3,500. Salí de la escalera del vendedor privado y me quedé en silencio detrás del mostrador de la anfitriona. Quería observar. Heather rió, un sonido nervioso y agudo. Arrebató la carpeta con agresividad, sacó una tarjeta de crédito dorada de su billetera y la arrojó sobre la bandeja sin siquiera mirar el recibo detallado. El camarero introdujo la tarjeta en la terminal. Un pitido agudo y agudo interrumpió la conversación. Rechazada, los dedos de Heather, con sus uñas impecables, se crisparon. Soltó un suspiro brusco, murmurando algo sobre un error bancario, y rebuscó frenéticamente en su bolso. Sacó una segunda tarjeta. El camarero la deslizó. Pitido, rechazada. El sudor le corría por la frente a Heather. Su costosa base de maquillaje de repente parecía calcárea y desigual. Su esposo, Kevin, se quedó paralizado en su silla, mirando su plato vacío como si contuviera los secretos del universo. Heather sacó una tercera tarjeta del fondo de su cartera. Con la mano visiblemente temblorosa, se la ofreció al camarero. Bip, declinó. Lexi, la influencer principal con la sonrisa burlona del 1.000.000 de seguidores, vio la tercera luz roja parpadear en la máquina. Se burló. Un sonido brutal, completamente indiferente. Lexi metió la mano en su bolso de diseñador, sacó un billete de $20 arrugado y lo arrojó sobre mantel manchado. «¡Estás en la ruina!», se burló Lexi, con el labio fruncido en un gesto de absoluto disgusto. «¡Patético!». Lexi agarró su abrigo y corrió hacia la salida mientras me pasaba como una exhalación. Su pulgar ya tecleaba furiosamente en la pantalla de su teléfono, bloqueando a Heather en todas las redes sociales antes de que su coche llegara a la acera. Las 5 chicas restantes se dispersaron como cucarachas esquivando una linterna. Murmuraron excusas falsas sobre niñeras en los primeros vuelos, prácticamente tropezándose unas con otras para escapar de la zona de explosión. En 60 segundos, Heather y Kevin estaban completamente solos, con una bolsa de $3,500 en la mano. Heather giró bruscamente la cabeza y me miró fijamente, de pie junto al mostrador de recepción. El pánico en su pecho se transformó en rabia. «Marion», gritó con la voz entrecortada, rompiendo por completo el protocolo de la alta cocina. «Ven aquí ahora mismo y soluciona esto». Me acerqué al borde de su mesa. Miré la montaña de conchas de ostras vacías y las botellas vacías de champán añejo. Vi la aterradora realidad que se hundía en sus ojos abiertos y desesperados. «Los invitados no invitados pagan su propia comida», dije.
Me di la vuelta y salí por las pesadas puertas de cristal hacia el fresco aire nocturno. Marcus no dejó que me siguieran. Los interceptó antes de que sus zapatos tocaran las baldosas del vestíbulo. Heather intentó gritar. Intentó engañar. Pero Marcus simplemente presentó un acuerdo colateral en el puesto de anfitrión. Le dio un ultimátum: firmar el papel o irse en la parte trasera de una patrulla por estafar a un dueño de casa. Heather se tragó su orgullo. Entregó su iPhone 14, su identificación de conductor y las llaves del coche de Kevin directamente en la caja fuerte del restaurante. Marcus le dio exactamente 24 horas para regresar con $3,500 en efectivo. La historia debería haber terminado en el restaurante, pero la desesperación vuelve a la gente tóxica e increíblemente estúpida. A las 9 de la mañana siguiente, Heather condujo hasta mi casa con una vieja llave de repuesto en la mano. No solo venía por los regalos de cumpleaños de Noah. Por mi trabajo de coordinación de eventos, sabía que guardaba un sobre de $5,000 para proveedores de emergencia bajo llave en el escritorio de mi oficina en casa. Intentaba robarme el sustento para salvar su vida. Pero sé exactamente con quién estoy tratando. La noche anterior, le pedí a un técnico que quitara los cilindros viejos e instalara un cerrojo con teclado digital. No había cerradura física. Mi teléfono vibró violentamente en la encimera de la cocina. La imagen de la cámara apareció en la pantalla. Heather estaba metiendo frenéticamente un destornillador plano en el marco de la puerta del patio trasero. El sistema de seguridad se activó. Una sirena de 105 desaceleraciones irrumpió en la tranquila mañana suburbana. Cualquier ladrón normal habría salido corriendo su coche. Heather se quedó paralizada. Toqué el icono del micrófono en la pantalla. ¿En serio intentas robarme el negocio para pagar tus ostras?, pregunté, con mi voz fría y fuerte por el altavoz del porche. Esa sola pregunta destrozó su cordura. Su imponente narcisismo la dejó clavada al suelo. En lugar de correr, miró fijamente a la cámara y empezó a gritar, ignorando por completo la alarma. Se quedó allí, maldiciendo mi nombre, exigiendo que abriera la puerta, quemando los 7 minutos exactos que tardaron las patrullas en bloquearla en la entrada. Vi cómo los agentes la obligaban a tumbarse boca abajo sobre el pavimento mientras las esposas metálicas le hacían crujir las muñecas. El daño colateral fue instantáneo. Kevin solicitó el divorcio esa misma tarde para salvar desesperadamente su autorización de seguridad laboral. Mis suegros, aterrorizados por tener que pagar a un fiador criminal, bloquearon permanentemente el número de teléfono de su hijo predilecto. Las patrullas se marcharon, llevándose a Heather con ellos, pero la destrucción total de su vida apenas comenzaba. Las leyes físicas tienen un efecto dominó, al igual que el sistema legal, porque Heather pasó toda la mañana en una celda del condado por intento de robo a una vivienda. Incumplió su plazo de 24 horas para pagar al restaurante. Marcus cumplió su promesa. Entregó la garantía a la policía y presentó oficialmente una segunda acusación por robo de servicios, 2 delitos graves en 2 días. El tribunal finalmente le impuso un duro acuerdo con la fiscalía. Recibió 3 años de libertad condicional estricta, 500 horas de servicio comunitario y una indemnización judicial de $3,500, pagada directamente al restaurante. Las consecuencias sociales fueron aún más brutales. Lexi y el resto de los falsos influencers encontraron la foto pública de Heather y la publicaron en sus redes sociales para burlarse de ella. Kevin finalizó el divorcio en menos de 6 meses para salvar su autorización de seguridad corporativa. Mis suegros tuvieron que vaciar sus ahorros de jubilación restantes solo para cubrir a su abogado defensor, y el puro terror financiero finalmente rompió su lealtad tóxica. Bloquearon el número de su hijo predilecto para siempre. Pasaron 6 meses. Todo se calmó. El martes pasado, llegó a mi buzón un sobre blanco, sin remitente. Dentro había una carta manuscrita de Heather, garabateada en papel de cuaderno barato. Escribió sobre lo difícil que era su vida ahora en un pequeño estudio. Escribió que me perdonaba por reaccionar exageradamente. De hecho, usó la frase: al fin y al cabo, seguimos siendo familia. Leí la tinta en la página. Mi pulso se mantuvo perfectamente estable. Mis manos reposaban tranquilamente sobre la isla de la cocina. Doblé el periódico por la mitad, lo tiré directamente a la basura y volví a preparar mi café de la mañana. Nuestra casa se siente completamente diferente ahora. El aire es ligero. El fin de semana pasado organizamos una barbacoa de verano, llenando el patio trasero con nuestros verdaderos amigos, vecinos y colegas que respetan mi tiempo en casa. Nadie exigió vino caro. Nadie le gritó a mi hijo. Noé corría por el césped con sus amigos, riendo hasta que le dolían los costados.
Creamos un círculo de personas que nos tratan con la más mínima decencia humana. Elegimos a nuestra familia y la paz es absolutamente ensordecedora. La gente tóxica construye cárceles con su propia imagen falsa y exige que pagues el alquiler. Pero siempre tienes la clave para salir. Si estás agotada de cargar con el peso de los derechos de otra persona, necesito que recuerdes 3 reglas. Primero, la sangre nunca te convierte en familia. El respeto inquebrantable sí. Nunca dejes que la biología sea un pase libre para el abuso emocional. Segundo, los límites sin consecuencias férreas son solo sugerencias. Si no los dejas caer, nunca dejarán de apoyar su peso muerto sobre ti. En tercer lugar, el verdadero poder es silencioso. Nunca tienes que gritar. Nunca tienes que discutir. Solo tienes que separar las cuentas y dejar que la gravedad haga su trabajo. Esos $3,500 que me negué a pagar están ahora en una cuenta de ahorros universitaria de alto rendimiento para Noah. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre cortar la sangre tóxica o dejar que te drenen por completo? Cuéntame tu historia en los comentarios. Y si alguna vez te has convertido en el villano de su historia solo para proteger tu paz, suscríbete. Soy Marion y mi cuenta está cerrada permanentemente. Sé exactamente lo que le estás gritando a la pantalla ahora mismo. Estás ahí sentado pensando: Marion, ¿por qué demonios rescataste a esta mujer durante años? ¿Por qué dejaste que robara $2,000 de tu fondo de vacaciones sin llamar a la policía la primera vez? Es tan fácil juzgar desde fuera, ¿verdad? Pero seamos realistas por un segundo. Marion no era tonta. Estaba atrapada en lo que los psicólogos conductuales llaman el efecto tragamonedas. Anteriormente se conocía como refuerzo intermitente. Cuando se trata con un familiar tóxico o un niño mimado, no siempre te tratan como basura. De vez en cuando, te dan una pizca de esperanza, una disculpa falsa, una cena navideña decente, un momento fugaz en el que se comportan como una familia que te apoya de verdad. Sigues invirtiendo tu dinero y tu energía emocional en la máquina, tirando de la palanca, esperando el premio gordo del amor genuino. No eres débil. Simplemente eres adicto a la ilusión de que eventualmente cambiarán. Pero cuando la ilusión finalmente se rompe, tienes que cambiar de rumbo. Y eso es exactamente lo que hizo Marion en ese bar de mariscos. Analicemos su clase magistral de autodefensa financiera. Primero, usó la estrategia de auditoría. Los estafadores y los estafadores con derecho a todo prosperan en la zona gris. Les encanta decir cosas como: solo ponlo en una cuenta. Ya lo averiguaremos más tarde. O: no te preocupes por las cifras exactas. Marian destruyó esa zona gris al interceptar al gerente y obligarlo a pagar un cheque aparte. Cuando se exige una factura detallada, o cuando se establece una estricta línea logística sobre quién paga, que los parásitos entran en pánico, no pueden sobrevivir bajo una lupa. En segundo lugar, ejecutó, construyendo el caso. Cuando Heather apareció en su casa la mañana siguiente, Marion no se limitó a gritar a través de una puerta mosquitera ni a exponerse a una discusión física. Dejó que su cámara de seguridad de alta definición hiciera el trabajo pesado. Se quedó a salvo dentro. Usó el audio bidireccional para que Heather siguiera hablando y recopiló pruebas de vídeo irrefutables con fecha y hora mientras la policía ya estaba en camino. En la vida real, tu frustración no te condenará, pero las pruebas digitales contundentes sí. Finalmente, aceptó la compra. Durante años, los suegros de Marian le rogaron que pagara las cuentas para mantener la paz. Pero Marion se dio cuenta de que alejarse y dejar que Heather enfrentara su propio desastre de $3,500 era la mejor inversión en su libertad. A veces, la forma más barata de sacar a una persona tóxica de tu vida para siempre es dejar que se arruine pagando sus propias cuentas. Aquí está el veredicto final. Tu cuenta bancaria no es un centro de rehabilitación para las malas decisiones de otros. Proteger tu paz no es mezquino. Es supervivencia básica. Si estás financiando la falsa realidad de alguien más, es hora de cerrar el banco. Quiero saber de ti. ¿Alguna vez has tenido que usar la estrategia de auditoría con un familiar tóxico? ¿Finalmente separaste las cuentas en tu propia vida? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación, porque compartir tu historia podría darle a alguien más el coraje para trazar su propia línea. Si este colapso te dio la claridad que necesitabas hoy, suscríbete. Mantente informado y protege tu paz.